Hola a todos, hoy les voy a estar hablando del libro La medición del mundo, escrito por un autor austriaco. Y este libro fue tan famoso en el mundo germano, se vendieron tantos ejemplares y fue realmente un bestseller. ¿Por qué? Porque este libro habla sobre dos personajes icónicos de esa cultura, como son los científicos Humboldt, que de hecho estuvo en Sudamérica, y el matemático Gauss. Entonces, este autor combina la biografía de estos dos personajes súper icónicos y nos entrega esta novela, pero siempre teniendo en cuenta que el libro es ficción. De hecho, el autor al momento de escribir siempre tuvo en mente la idea de escribir un libro que pareciera como si fuera real, como si fuera una biografía real de estos dos personajes, pero con la intención de darle como este sentido literario. Y de hecho se tomó varias libertades durante el libro. Y obviamente descendientes de Humboldt y representantes de los institutos de Humboldt y Gauss levantaron la voz y se quejaron porque dijeron que estaba dando una representación equivocada de estos dos personajes. Pero bueno, dejando el punto de la controversia aparte, nos vamos a enfocar en el sentido más profundo del libro, de a lo que realmente con lo que tú te vas a quedar si es que lo lees. Bueno, entonces, ¿quiénes fueron Humboldt y Gauss? Humboldt seguramente lo han escuchado alguna vez, estuvo en Sudamérica, Norteamérica, en México, estuvo en toda América, de hecho recorrió gran parte del mundo, entonces por lo menos acá en Chile se le conoce por quizás los pingüinos de Humboldt, por la corriente de Humboldt en el mar, que nos hace tener el mar tan frío, y por algunos animalitos que llevan el nombre de Humboldt, etc. Y Gauss es este genio matemático que se hizo muy famoso por su teoría de los números y por sus incursiones en astronomía y también en física. Bueno, entonces, ambos fueron coetáneos, vivieron al mismo tiempo entre los siglos a fines de 1700 y mediados de 1800. ¿Ok? En esa época vivieron los dos. Y Humboldt era unos 9 años mayor que Gauss, pero eran coetáneos. Humboldt, por su parte, nació en una familia aristocrática. Tenía mucha plata. De hecho, por eso se llama von Humboldt, como el barón Humboldt. Su padre murió cuando él era un niño y su madre se encargó de la educación de él y de su hermano. Su madre era muy estricta y tenía claro el futuro que quería darle a los dos hijos. Por lo tanto, les puso profesores particulares y los hacía ir a estudiar gran parte del día. Y esta educación tan estricta tuvo efecto porque tanto Humboldt como sus hermanos crecieron para convertirse en dos destacados personajes de Alemania. Bueno, digo Alemania, pero en realidad en esa época no se llamaba Alemania, sino que era más bien Prusia. Bueno, para dar un contexto de cómo era Prusia en esa época, no era un país desarrollado como ahora que Alemania es el país líder mundial, prácticamente. No, Alemania en esa época, Prusia en esa época, estaba dividido en una serie de principados y se había quedado muy retrasados en comparación con Francia y con otros países de Europa. Y por lo tanto, todos los científicos, todas las personas de renombre de Prusia querían emigrar a Francia porque ahí estaba la cultura. Y Humboldt formaba parte de esta élite y siempre tenía a Francia en su mente. Entonces sí, Prusia no era el estado alemán que es ahora, sino que estaba mucho más retrasado. Pero aún así tenía un montón de personajes ilustres y destacados. Otro que puedo nombrar de esa época también es el filósofo Kant, que no lo vamos a discutir ahora porque no está en este libro. Aparece sí de repente, pero el libro no gira en torno a él. Y bueno, en realidad había muchos más. Es súper interesante la historia de Alemania, Prusia, Austria por la cantidad de personajes destacados que ha dado el mundo. Pero bueno, centrémonos en Humboldt y Gauss. Entonces sí, Humboldt y su hermano pasaban todo el día estudiando, aprendieron muchos idiomas, de hecho su hermano se dedicó a ser lingüista y también se dedicó a ser como diplomático prusiano y impulsó mucho el tema de la educación en Alemania. Por su parte, Humboldt se sentía un poco restringido por toda esta presión que le ponía su madre y la sociedad en el sentido de quedarse en Prusia y de sacar al país adelante, porque él lo que quería, al ser un botánico, geólogo, y bueno, al gustarle tanto la naturaleza, él quería salir a explorar, pero no por el sentido de vivir aventuras ni de conocer el mundo, no, él quería salir a explorar para medir
el mundo. De ahí el nombre del libro, para recolectar datos, para ver los animales que habían, para ver las plantas, para hacer comparaciones, mediciones, pesarlos, etc. Esa era su pasión. Así entonces, mientras su hermano se decantó por su amor por la lingüística, Humboldt creció coleccionando plantitas, piedritas y animales, y bueno, estudiando sus características e incubando ansias de viajar por el mundo. Hasta que un día su madre muere. Y esto fue como el punto de quiebre en la vida de Humboldt, porque gracias a la muerte de su madre, él se sintió completamente liberado. Entonces apenas recibe la herencia, él la toma, organiza su viaje a Sudamérica y se embarca. Y acá pasa muchos años recolectando muestras de animales, plantas, mandando muestras a Europa, recibiendo correspondencia de vuelta, etc. De hecho, la correspondencia de Humboldt se calcula en unas 5.000 cartas más o menos, entre las que enviaba, recibía, etc. Por su parte, Gauss. Él nace en una familia pobre y es bien conocida la anécdota de que cuando estaba en clases de matemáticas, el profesor manda a los alumnos a calcular cuánto da la suma de todos los números del 1 al 100. Y Gauss, a los pocos minutos, desarrolla una fórmula para hacer el cálculo y se lo muestra al profesor, y el cual se queda tan asombrado que a partir de ese momento él comienza a estimular el ingenio de Gauss, a prestarle libros y sobre todo a apoyarlo para que continúe estudiando, porque él, al ser de una familia pobre, no tenía los medios para continuar estudiando y sus padres tampoco estaban interesados en mandarlo a la educación media ni mucho menos a la universidad. Pero el profesor lo apoya, hace que los papás se den cuenta de que él es un genio, le ayuda a conseguir una beca para que continúe estudiando, la cual la consigue, y así Gauss, a los 21 años, publica su mayor obra, Disquisiciones aritméticas, donde él analiza el trabajo sobre la teoría de los números y también los complementa con sus propias aportaciones. Gauss también trabajó como astrónomo y como físico. De hecho, él saltó a la fama no tanto por su libro Disquisiciones de aritméticas, que en realidad poca gente podría entender, sino que más bien se hizo muy famoso cuando él calculó la órbita del planetoide Ceres. Ahí realmente la gente lo conoció y lo reconocía como un científico, wow, destacado. Bueno, en realidad Gauss hizo mucho aporte en diferentes áreas porque él incursionaba en varias. También, por ejemplo, él inventó una forma de telégrafo antes de que el telégrafo se inventara formalmente. Y lo que me llamó más la atención a mí, por ejemplo, fue que él postulaba la teoría del espacio curvo también, mucho antes de que esto se postulara como una teoría ya con todos los cálculos hechos. Pero Gauss tenía ya esa intuición. Y bueno, entonces, si se pueden dar cuenta, Humboldt era más un naturista, mientras que Gauss era más un matemático. Entonces, ¿cuál es el punto de unión? ¿Cómo hace este autor para vincular la vida de Humboldt y Gauss en este libro? Y bueno, estrictamente hablando, no hay mucho vínculo entre ambos científicos, ya que ambos tenían líneas de investigación diferentes y además Humboldt pasó gran parte de su vida viajando. Sin embargo, ellos sí se conocieron y sí existe correspondencia entre ambos científicos. Entonces, lo que hace el autor es tomar estos dos personajes por ser referentes científicos fundamentales de la época y además porque eran coetáneos. Por tanto, el autor rediseña estos personajes para su novela, creando eventos e inventando conexiones entre ambos científicos que en realidad nunca existieron, pero que por el bien de la novela, bueno, se permiten. Aún así, un hecho histórico que sí ocurrió fue cuando ambos se juntaron, cuando asistieron a una convención científica en Berlín. A esas alturas, Humboldt tenía 59 años y era obviamente mundialmente famoso por sus aventuras en América, y Gauss tenía 51 años y ya también era ampliamente reconocido por su mente brillante. Entonces, en esta convención ambos tienen la posibilidad de conocerse y de compartir experiencias. Y bueno, en este punto poco más se puede decir, ya que el autor se toma muchas libertades en el libro y es difícil distinguir entre lo que es ficción y entre lo que fueron hechos históricos que realmente ocurrieron. Por lo tanto, yo recomendaría leer este libro solo como entretención, pero en ningún caso como una biografía real de ambos autores. De hecho, hay biografías mucho mejores sobre Humboldt y sobre Gauss, pero este libro es más
solamente una novela, ¿ok? Y se debe tomar como tal. Lo que sí se puede decir, remitiéndose a los hechos, es que Humboldt continuó con su medición del mundo y de hecho después, cuando ya estaba mayor, se embarcó en una expedición a Rusia. Y bueno, siempre se sintió, eso sí, frustrado porque nunca pudo cumplir su sueño de viajar a la India. Ese era su sueño, esa era su motivación última. Sin embargo, los ingleses que dominaban India en ese entonces nunca se lo permitieron. Y bueno, Humboldt nunca se casó, nunca tuvo hijos, y aunque se había hecho un nombre en la ciencia en su época, poco a poco Humboldt fue cayendo en el olvido, porque todos sus aportes científicos con el tiempo obviamente fueron sobrepasados, porque ya mucha gente más pudo viajar, pudo hacer más mediciones, pudo recolectar más datos. Entonces el nombre de Humboldt se fue olvidando. Y también otro problema que tenía es que él no era muy nacionalista. Como dije, él soñaba con Francia y de hecho vivió mucho tiempo en Francia hasta que lo llamaron de vuelta a Prusia. Le dijeron, no, usted es científico de este país, así que vuélvase para acá. Y se tuvo que devolver. Pero él siempre estaba con su mente fijada en Francia más que en Prusia. Y también por el hecho de que su personalidad era un poco bizarra. Y por ejemplo, en las conversaciones o en los libros que escribió sobre sus expediciones, los llenaba de datos, datos sobre las plantas, colores, mediciones, temperatura, etc. Pero la gente lo que quería escuchar más que nada era el tema de las experiencias, lo que él pensaba. No sé, quizá le faltó un poco más de hacerse más marketing como científico. Em, sí. Por su parte, Gauss era completamente diferente a Humboldt en ese aspecto, porque Gauss salió muy pocas veces de su ciudad natal. De hecho, a él le gustaba estar en su oficina, en su escritorio, haciendo cálculos y trabajando en su matemática. Y de hecho, nunca salía de la ciudad. Quizás cuando asistió a esta convención fue uno de los pocos momentos en que se ausentó. Por su parte, Gauss se casó 2 veces y sí tuvo varios hijos. Ahora, en cuanto a la personalidad de Gauss, en este libro se lo describe como un personaje totalmente huraño, que se llevaba mal con todo el mundo y que era, no sé, como era un personaje, una mente brillante, eh, se sentía muy superior por sobre a los demás, a los cuales humillaba por su falta de conocimiento. Pero bueno, eso también quizás fue un poco de libertad literaria del autor. Por eso es bueno tomar este libro solamente como entretención, no como biografía. Y bueno, entonces este libro es muy bueno, es un libro corto, es muy entretenido, se lee muy fácil. Y una buena noticia es que si no les gusta leer, pero están interesados, está la película en YouTube. Se hizo una película del libro y está en YouTube. Y es bastante buena la película, así que yo de verdad la recomiendo. Y si de ahí tienen curiosidad, pueden saltar al libro. Y si tienen curiosidad real, pueden ver las biografías reales de ambos personajes, que eso sí lo recomiendo. Que esté muy bien, nos vemos la próxima semana. Chao, chao.